damos la bienvenida a la clase de este 26 de marzo de 2021 para la posteridad, donde vamos a ver el tema de control y riesgo administrativo. Igual, bueno, les comentaba sobre la actividad que vamos a estar realizando presencial el 17 de marzo, el 17 de abril a las 11 de la mañana en un lugar por confirmar, pero que les decía que probablemente sea en las instalaciones de la universidad en el barrio, ¿cómo se llama? El barrio Santa Fe. Entonces, es una buena oportunidad también para, no sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de tener alguna clase presencial en este cuatrimestre, pero sería bonito poder verles por ahí y que conozcan a otros compañeros que están llevando este mismo curso, que conozcan profesores buenos, de verdad. ¿Cuándo es, profe? ¿Y dónde? 17 de abril, 11 de la mañana. Y sírvase de una vez para que me paguen la apuesta que perdieron conmigo y la pizza que dijeron que iban a pagar por la apuesta que les daré. Entonces, ahí se las dejo, ahí se las dejo. Ok, ahí en el chat les escribí es una parte de una canción inglesa vieja, no recuerdo mucho de eso, sinceramente, pero siempre ha sido una historia muy interesante. La historia dice: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió una batalla, por una batalla se perdió un reino o una guerra, y todo por un clavo de una herradura. Si le pusieron atención al video, ¿cómo podríamos hacer algún texto parecido a este estribillo de esa canción? Que por algo muy pequeño, muy insignificante, puede hacer la diferencia y hacer que todo se arruine, o si se hace de una forma ordenada, esa cosa pequeña, si se mantiene en su lugar, puede llegar a ser algo muy importante y que todo siga su flujo como debe ser. Ok. Bueno, la mayoría de ustedes no habían nacido cuando sucedió el accidente del Challenger. Fue muy impactante. La verdad es que antes, a raíz del viaje de Franklin Chandías, en el año 85, creo 86, por ahí, no recuerdo exactamente, resulta que se hizo muy fácil, la gente le llamaba mucho la atención el tema de cuando la NASA mandaba un transbordador espacial. Enviar un aparato de esos al espacio son muchos millones de dólares. Son cientos de personas que trabajan detrás de esto, son cientos de personas que controlan el antes, pongan atención a lo que voy a decir, el antes, el durante y el después de una misión espacial. Por lo cual se supone que existe un gran control sobre lo que es el envío de un transbordador espacial a una misión cuyo objetivo puede ser muy variado. Sin embargo, durante la historia de la NASA, especialmente, han habido muchos accidentes, bueno, sí han habido muchos accidentes, pero que han cobrado vida, son como alrededor de 5 o 6 accidentes. El Challenger, el Columbia, este es el sobre el Columbia, el Challenger fue otro que explotó. Ah, no, ese es el Challenger, sí. El Columbia fue otro que igual, perdón, el Challenger fue uno que explotó a los 2 minutos de haber despegado. Igual, todo por una famosa placa que se pudo haber evitado, que ya se sabía que daba problemas. Igual se perdieron 7 vidas, entre ellas las de una maestra estadounidense que era la primera civil que iba a una misión espacial, que no era una científica, que no era una astronauta preparada, nada por ese estilo. Y esta otra historia, si ustedes ven, lo que causó el accidente, al final de cuentas, no fue tanto la espuma que golpeó la parte protectora del ala, sino más bien fue el hecho de que si la persona que tenía a cargo las fotografías
las hubiese enviado, entonces ellos hubiesen tenido la oportunidad de tratar de solucionar el problema como ahí se planteaba en ese momento. Obviamente los pilotos y las personas que estaban en el transbordador no tenían conciencia de lo que había pasado, o como dicen ahí, les comentaron, pero les dijeron que no era nada de peligro. Al final se perdieron vidas y familias perdieron seres queridos, y aparte de eso, a partir de ese momento, las misiones al espacio con transbordadores espaciales se clausuraron, y lo que representó también pues un golpe al orgullo gringo, sobre todo por el tema de lo que eso significaba siempre la guerra espacial por el espacio con la antigua Unión Soviética, hoy Rusia. Pero si ustedes ven, algo que se pudo haber previsto causó un daño. Igual en las empresas, igual esta frase, un clavo hizo que un reino se perdiera, o sea, se perdió una guerra simplemente porque un herrero no clavó bien un clavo a una herradura, y esta herradura hizo que el caballo, en el que iba un mensaje muy importante, que no llegara. Obviamente el caballo tuvo un accidente y el mensaje nunca llegó a tiempo sobre una invasión que le iban a hacer a un reino, y por ende pues se perdió, no estaban preparados y se perdió la batalla. Entonces, sírvase este video y esta frase para introducir el tema de control y riesgo administrativo. ¿Por qué se los menciono? ¿O por qué es importante que ustedes sepan? Número uno, hay algo que tienen que tener claro. Siempre que se hable de administración de empresas, que se hable de planeación siempre va a ser igual a control, o siempre va a ser igual a riesgo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que siempre que vamos a planear algo, siempre que se planea algo, hay un riesgo, una posibilidad de que algo no salga según lo planeado. Entonces, dentro de las empresas, a nivel internacional, a nivel público y privado, pues existe la gestión de control y administración de riesgos. Precisamente por lo que en medio de todo lo que se hace, siempre hay recursos económicos, recursos financieros, estructura, vidas, lo cual hacen que no podamos simplemente decir vamos a hacer algo sin valorar los riesgos. Por ejemplo, ¿cuál es la meta que ustedes tienen al estudiar en la universidad? Graduarse. Ok, graduarse. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes tienen o podrían presentarse y que evitarían que ustedes se gradúen o cumplen con ese objetivo? Perder cursos o perder el interés por la carrera. Ok. Bueno, y aquí ya con este tienen varios cursos, ¿verdad? Varios riesgos, pero solamente en este, no, eso es bravo. ¿Qué más? ¿Qué otros riesgos tienen? Tal vez tener un accidente y no poder seguir estudiando. Que se queden sin recursos para estudiar. Igual, bueno, que perdieran materias. Cualquier otra situación. Hola. ¿Dice? Apoyo, situación económica también. Ok. Hay personas que pueden sufrir algún tipo de enfermedad. En algunos casos hay personas que se atrasan tal vez por ya sea porque se casan o algún embarazo, cualquier tipo de situación. Ahora, la pregunta es, ¿muchas de esas situaciones se pueden prevenir, sí o no? Correcto. Ok, se pueden prevenir. ¿Y se podrían mitigar los efectos en caso de que ocurran? Si se atiende a tiempo, sí. Ok, perfecto. Con esa introducción y con esos comentarios que ustedes acaban de mencionar, les menciono rápidamente que el control pues, es una función del proceso administrativo que se encarga, ojo, de la medición y corrección del desempeño tanto
organizacional como individual, para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados se logren, ¿ok? O se logren alcanzar. Eso es, en el fondo, por qué hablamos de control. O sea, esto es lo que el control hace, medir y corregir el desempeño tanto individual y organizacional. Entonces, partimos de que, y esta es pregunta de examen, control, siempre que planeamos, siempre va a haber una posibilidad de que lo que se planeó no salga bien. O sea, hay un riesgo del fracaso, hay un riesgo de que algo no pase. Entonces, nunca podemos echarnos al agua sin medir los riesgos que hay en una transacción a nivel empresarial. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro eso. Ahora, se resalta en la presentación algo que dice medición y que dice corrección, porque no solamente, como lo vamos a ver más adelante, no solamente control no es algo de andar controlando que la gente haga bien o mal su trabajo, sino es que tratamos de cuidar los recursos, tratamos de mejorar lo que las personas hacen, ¿para qué? Para cumplir con sus objetivos y evitar, evitar las pérdidas. Ok. Funciones del control tiene básicamente tres. Podemos hablar. Una, evaluar a los individuos, evaluar a la organización. ¿Qué significa evaluar a los individuos? O sea, cuando, por ejemplo, yo contrato a Johanna Cervantes, y a Johanna le voy a pagar un salario de 1,5 millones de colones. ¿Ok? Ese salario que yo le pago a Johanna no solamente es ese 1,5 millones de colones, sino todo lo que yo le tengo que pagar a la caja, al Ministerio de Hacienda, lo que llamamos cargas sociales, que son parte de la responsabilidad que pagan también el patrón. Entonces, digamos que ese 1,5 millones en un mes se transforma en 2,100,000. Entonces, hay un costo el hecho de contratar a Johanna. Entonces, mi obligación como organización, mi obligación como jefe, como coordinador de lo que sea, es saber que eso que Johanna se le paga, a eso que Johanna se le paga, Johanna lo está retribuyendo con el trabajo que se espera de ella. O sea, que si Johanna me cuesta a mí 2,100,000 colones, Johanna me regrese a mí esos 2,100,000 más, un porcentaje más. ¿Por qué? Porque es un costo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si Johanna está cumpliendo, si es una persona productiva, si es una persona que está cumpliendo para lo cual se le contrató? Necesito medirla, necesito evaluarla. Y a nivel empresarial se habla mucho de evaluación de desempeño, evaluación de profesores, digamos, en el caso de la universidad se hace una evaluación por parte de los jefes, de los estudiantes, de los profesores. Ahí es cuando ustedes se pueden desquitar con uno, ¿no? Es cuando ustedes les dan un formulario, no sé si ahora se está haciendo de forma virtual, pero donde ustedes pueden entrar y valorar el trabajo que uno ha hecho con ustedes. Es bueno, es malo, todo ese tipo de cosas. A nivel organizacional, yo les decía la otra vez que la universidad, pues obviamente tiene metas estratégicas, tiene metas financieras, y que como organización, pues tiene que rendir cuentas ante un ente como la Contraloría General de la República, ante los estudiantes, hasta el público general, y si hay un cumplimiento o no de metas. Entonces, existe manera de evaluar también las organizaciones. Qué buen aguacero se está viniendo, ¿verdad que sí? Ahí está lloviendo donde ustedes, porque aquí se desató el cielo. Desde hace rato está ¿Ah, que sí? Sí, No, desde hace aquí rato sé no. que está lloviendo. En la tarde sí, pero aquí no, ya no. No, y lo mejor de todo es que a mí se me ocurrió, No, aquí no, profe. a mí se me ocurrió venir en bicicleta hoy. Lo peor de todo. Okay, Pero no importa, se baña doble. Qué rico. Capa. No, porque anoche fui al gimnasio, entonces cuando voy al gimnasio me baño en la noche, me baño después de que llego al gimnasio y el otro día no me baño, no voy a gastar más agua. Entonces digamos que me toca baño mañana, hoy no. Ah, bueno. Es un asunto de preservar el ambiente. Ok, claros hasta ahí, gente. Vamos entendiendo la relación entre el video, la frase y lo que vamos hablando. Por supuesto que sí. Excelente, señor. Ronnie. Profesor. Excelente, pura vida. Ok, segunda función. Medir. ¿Qué vamos a medir? La productividad y la eficiencia de lo que hacemos.
Recuerden que la productividad está formada por el logro de los objetivos y el buen uso de los recursos que se nos han asignado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros como universidad se nos asigna un presupuesto, nosotros tenemos que hacer un excelente uso de esos recursos. O sea, si se nos dio, es interesante, pero a nivel del sector público, por ejemplo, si a usted le dan 100.000 colones para gastar, debe gastarlos. Si usted tiene que generar metas de ingresos, por ejemplo, por ventas de cursos, y es 1 millón lo que tiene que generar, pues si lo logra, excelente. Pero no solamente uno es eficiente generando dinero, sino también es eficiente utilizando el presupuesto de buena manera. O sea, si usted, como les decía, si les dieron 100.000 colones para gastarlos, no es eficiente si usted no los gastó todos. Es eficiente si los gastó. Es interesante, el sector público es así. Por eso, cuando ustedes escuchen hablar de superávit, superávit significa que del presupuesto que a mí se me dio, me sobró. Cuando se dice déficit, es que más bien me hizo falta. Por eso actualmente, cuando ustedes escuchan hablar del tema del empleo público y el déficit del gobierno, el déficit fiscal, es que el gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Entonces, a nivel empresarial, pues obviamente, si yo para producir un lapicero se me dio 100 colones, pero con 50 lo logré producir, pues obviamente estoy siendo muy eficiente. Entonces son conceptos que hay que ir. Entonces, ¿cómo se mide la productividad y la eficiencia a nivel empresarial? Precisamente en el sector privado, por el uso eficiente de los recursos, cuando logro bajar mis costos productivos, cuando logro medir, digamos, si aún se le asignan metas de forma individual también a las personas, cuando son ventas, cuando son generación de clientes, proyectos que se le da para que desarrollen. Entonces, hay métricas que se tienen que utilizar. Y la tercera función está relacionada con detectar que pérdidas, desperdicios de recursos. Lo que busca esta parte de la función es que nosotros como administradores nos damos cuenta dónde estamos perdiendo recursos. Por ejemplo, no sé si en los lugares donde ustedes trabajan se aplican algunas de estas funciones, pero algunas personas nos contaban cuando han trabajado en panaderías, antes se daba, digamos, en las panaderías se daba mucho el robo de huevos, el robo de harina, el robo de pan. Entonces, eso genera pérdidas a nivel empresarial. Hoy por hoy, uno de los problemas que más se tiene a nivel de las empresas es la pérdida de tiempo de las personas en redes sociales o en el uso de aparatos tecnológicos, el uso de, digamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a usted se le paga por 8 horas semanales, 8 horas diarias. Y, por ejemplo, en un momento determinado usted está con su celular o está haciendo otra cosa, ahí está habiendo una pérdida de tiempo porque a usted se le paga para una función. Entonces, hoy en día, uno de los principales temas de control que las empresas están ejerciendo es en el uso del celular dentro del trabajo. Hay lugares que es totalmente prohibido, hay lugares que lo pueden echar. Por ejemplo, aquí a nivel de la universidad, si usted hace alguna publicación no autorizada en alguna red social, perfectamente lo pueden acusar de abandono del trabajo, porque usted no debería estar publicando cosas suyas a nivel de redes sociales en horas laborales. Muchas veces hay gente que lo hace, digamos, la universidad maneja redes sociales, hay que publicar cosas, pero para eso hay un proceso. Entonces, recomendación número 1, cuando ustedes se les contraten, es de las horas que se les contraten, dedíquelas a eso. Nunca utilicen ni recursos, ni ustedes mismos para hacer trabajos personales. ¿Por qué? Porque cuando usted, digamos, agarra, por ejemplo, voy a hacer una llamada con el teléfono de la universidad o del trabajo mío. Esa llamada, si es personal, eso ya es un mal uso de los recursos.
y hasta por eso hay gente que ha perdido el trabajo. Entonces, parte de que ustedes entiendan, la mayoría de ustedes, espero que todos van a llegar a puestos muy altos y a nivel propio o a nivel trabajando para otra empresa, siempre, siempre tengan mucho, mucho cuidado con el uso de los recursos que a ustedes se les dan. Les digo, nadie va a ir a pagar sus deudas, nadie va a ir a pagar su casa, nadie le va a dar comida y mucho menos nadie le va a llevar cigarros a la cárcel. Entonces, cuando ustedes están en trabajo, tiene que ser muy cuidadoso, muy recto y muy honrado en lo que hace. Y sobre todo porque esa imagen que usted se va formando es la que sus subalternos van a ver. Si usted es, como dicen la gente, flojito, le afloja cualquier cosa, rápidamente pierde el respeto de lo que usted hace y rápidamente sus jefes pierden confianza en usted. Y hacen cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, en temas de uso de recursos que usted tiene asignado, siempre, siempre, o asignada, siempre tenga mucho cuidado. Precisamente para eso. ¿Ok? Entonces, estas son como las tres funciones principales. No voy a ahondar mucho en eso. Ok, vamos a ver. El proceso de control, siempre les dije que tiene, primero, para cada plan operativo o cada plan estratégico, o sea, estoy hablando cuando iniciamos un plan de una empresa, siempre nos establecemos objetivos, se establecen objetivos, yo les decía que existen objetivos financieros y estratégicos. Entonces, si usted se establece un objetivo, la idea es que usted alcance ese objetivo. Entonces, para medir los objetivos que nos planteamos, para medir que las acciones que vamos a hacer se cumplan, establecemos este primer paso que está aquí, que se llama estándares. ¿Qué es un estándar? Es una métrica, una forma de medir que algo que yo estoy estableciendo se cumpla. Entonces, por ejemplo, yo le pongo a Ronnie digamos, Ronnie se dedica al tema de ventas. Entonces le digo, Ronnie, que usted tiene que generar $2 millones en ventas. Entonces ese es el estándar que le estoy estableciendo a Ronnie. A Karina le digo, Karina, ok, usted tiene que generar 20 clientes nuevos en un mes. Entonces yo le estoy estableciendo un objetivo, pero le estoy diciendo cómo lo voy a medir. Al final de cuentas, ¿cómo voy a medir a Karina? La voy a medir por la cantidad de clientes nuevos que hizo y a Ronnie por la cantidad de ventas que generó. Digamos, son ejemplos muy básicos de qué es un estándar. Después de que yo establezco un estándar, pues obviamente lo que les acabo de explicar, voy a medir eso. Y posteriormente, si está bien, pues no hay ningún problema, pero si algo no va de acuerdo a lo que se planeó, pues obviamente hay que hacer control. Entonces, en un proceso de control básico, se revisa el plan estratégico, el plan operativo, lo que se planeó y se establecen estándares para medir que eso se va cumpliendo y después se hace una evaluación y se analizan los resultados, que es básicamente eso lo que nos permite después corregir. Por ejemplo, alguien dice, yo quiero tener, se echó a andar un negocio de ventas por internet, entonces yo quiero ser, dice que su misión o lo que él visiona es tener la mejor tienda de ropa deportiva, de venta de ropa deportiva por internet. Entonces, ahí la persona estableció qué es lo que quiere. Y entonces después dice, ok, esto lo quiero lograr en los próximos 3 años. No va a esperar al último año para darse cuenta si está logrando eso que él se propuso. Pues para cumplir con ese objetivo, esa misión que él tenía o tuvo al principio de echar a andar su negocio, lo que estableció fueron objetivos para cumplir con esa visión y esa visión. Pero en el proceso tenemos que ir midiendo si eso que estamos haciendo está bien o está mal o algo no está resultando. Es igual como cuando contratamos a alguien. Entonces tenemos que evaluar si esa persona está cumpliendo con los objetivos para los cuales se contrató. Ok. Esto nos lleva a los tipos de control que hay o en los momentos en los que se hace control. Existen 3 básicamente, un control preventivo, un control concurrente y un control que vamos a llamar retroalimentación. El preventivo, básicamente en el caso del video que vimos, pues obviamente en el transbordador, o sea, yo les digo que eso se analiza, se revisa, sistemas, estructura y todo. Obviamente ahí falló el control preventivo, o sea, el que se hace antes
o el que se establece antes de que empiece el proyecto, o de que lo que en este caso que el transbordador volara al espacio. El concurrente es el que se está haciendo todos los días, el que se hace en el momento que se está desarrollando los proyectos o se está echando o el negocio. Por ejemplo, cuando si tenemos un restaurante, entonces se revisa las técnicas de cocina, que los aparatos estén bien, los hornos y todo ese tipo de cosas, que los trabajadores estén bien capacitados, que se cumplan con las normas de salud, etcétera, etcétera. Y el de retroalimentación es el que se hace después de que ya se ha concluido con el proyecto o el que las empresas hacen una vez al año. Por ejemplo, aquí en la UTN, para medir las áreas que nosotros dirigimos, los planes que se hicieron, que se plantean una vez al año, cada 3 meses nosotros nos reunimos con todas las autoridades universitarias y exponemos cómo van los proyectos nuestros. Por ejemplo, en el caso mío, concurrentemente cada 3 meses yo tengo que informar el avance de metas. Pero al final del año o al final de un periodo también hacemos una retroalimentación ya cuando se concluyó el proyecto, en este caso el periodo fiscal o el periodo anual que nosotros trabajamos, para medir, ok, teníamos para, ¿qué te digo? La meta eran 1000 estudiantes nuevos. Entonces vamos a revisar si se cumplieron esos 1000 estudiantes. Pero el concurrente, en este caso, lo que me va a servir es para darme cuenta si voy cumpliendo los plazos, las metas en el tiempo. Entonces yo me doy cuenta que si, por ejemplo, en el primer bimestre la meta eran 1000 estudiantes, pero en el primer bimestre, por ejemplo, solo llevo 50 y me quedan 5 bimestres al año, obviamente a ese ritmo no voy a cumplir con la meta. Entonces, en ese momento es que yo tengo que hacer correcciones, tengo que tomar decisiones para poder salir con lo que vamos viendo. Ok, ¿está aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan, por favor? Porque este tema sí entra en el examen de fijo. De mi parte no, profe. Todo bien, profe. Ok, tengo 31 y hablaron 2. Perfecto. Bueno, Sí, está todo bien. claro, profe. Despertaron, nada. Listos. Ok, perfecto. Gracias. Profe, Señorita. ¿entra muy textual como el anterior o es como más práctico? ¿Cómo Más sería? práctico. Vaya más práctico. Ok. Ok. Sí, perfectamente puede ser un video como ese que acabamos de ver. Listos. Entonces, acá les acabo de explicar el preventivo, el concurrente, el retroalimentación. Está también la auditoría. La auditoría, pues, es un proceso que consiste en realizar un examen de procesos y la actividad económica de una organización para ver si se ajustan a las leyes, a los criterios que se establecen tanto a nivel público como privado. Generalmente, la auditoría es un proceso que se lleva, es un ente externo. Cuando es un ente interno, lo que hace es asesorar, digamos, es contratado, por ejemplo, en caso de la UTN, tiene una auditoría interna que es independiente a todo lo demás, o sea, tiene que tener un criterio, por eso muy neutral, solamente trabaja, digamos, y revisa, digamos, por ejemplo, si los presupuestos el dinero se está utilizando de la manera correcta, de acuerdo a las políticas de la universidad. Muchas veces cuando una empresa quiere participar a nivel internacional de una contratación por parte de otra organización o quiere meterse en ciertos negocios, se les pide auditorías, que presenten auditorías externas sobre sus estados financieros y todo ese tipo de cosas para saber si es una empresa con la cual se puede confiar, si lleva orden financiero, si lleva orden administrativo, etcétera, de personal. De este tema de control y valoración de riesgos, también se habla mucho, se relaciona mucho con el tema de normas internacionales de calidad, que es un tema que probablemente ustedes en otros cursos lo van a ver, con lo cual también les digo, si algún día pueden estudiar eso, háganlo, eso es muy necesitado actualmente. Ok. Finalmente, administración de riesgos, les dije que el tema se llamaba control y administración de riesgos. Entonces, cuando hablamos de la administración de riesgo empresarial,
pues es precisamente eso, es que a partir de todo lo que yo he planeado, la gente, los directores de las empresas, los gerentes, toda la organización administrativa puedan tener un cuadro de lo que son todos los riesgos que pueden afrontar la organización en todas sus operaciones, en todas sus actividades comerciales, internas, administrativas, productivas, que al final puedan, les decía, traer al traste o traer abajo el no cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y recuerden que generalmente una empresa lo que busca es generar ingresos a partir de clientes. Entonces estamos hablando de un tema financiero. A usted no le van a siempre a un gerente, si se lo ponen al frente de un proyecto es para que genere algo financieramente positivo. Entonces, como les decía, al final de cuentas siempre va a haber riesgo de que algo no salga correctamente y que posiblemente eso se traiga abajo. Entonces, se habla a nivel nacional e internacional de valoración de riesgos o el sistema de gestión de riesgos. Entonces, hay una palabra muy clave y es que siempre las empresas van a trabajar con una palabra que se llama incertidumbre. ¿Qué entienden ustedes por incertidumbre? Duda. Algo que no es seguro. Ajá. Ok, trabajar con seres humanos genera incertidumbre, ¿sí o no? Sí. Mucha. Sí. Principalmente por la confianza. Correcto. Entonces, siempre... ¿Cómo, Daniela? A mí me estresa. Josué. Es más rico el caballo. Todas las personas son diferentes y a la hora de trabajar con todos juntos sería como estresante. Ok, perfecto, está bien. Entonces, igual las empresas enfrentan esa palabra, la incertidumbre, y es un desafío, como dice acá, para la gerencia determinar cuánta incertidumbre puede aceptar un esfuerzo para aumentar el valor para sus grupos de interés. ¿Qué significa esto? Que por lograr los objetivos, siempre las empresas pueden enfrentar riesgos a la hora de hacer negocios. Por eso es que a mayor riesgo, casi siempre se paga o hay mejor interés. Pero eso no se los voy a explicar ahora porque eso puede generarles una mezcolanza. Pero entonces, siempre vamos a trabajar con incertidumbre. O sea, siempre lo que planeamos puede haber una incertidumbre de que algo no salió, que algo no salga bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear planes, tenemos que crear estrategias que nos ayuden a mitigar ese riesgo y por ende que el valor de la empresa a nivel en todo sentido no se vea perjudicado. Eso es la importancia de hablar de la incertidumbre, que es esto que acabamos de ver y que acá pues se explica todavía de una mejor manera. Vamos a ver, la otra palabra que en algún momento la hemos hablado es que las empresas generalmente ganan un valor de mercado. Profe, se le está pegando. ¿La presentación? ¿O yo? Cuando hablas, a veces se te queda como pegado. Yo lo escucho súper bien. Karina, yo creo que es Yo internet pensé que porque era yo yo, también nada lo más. escucho Yo también bien. lo escucho súper bien. Yo creo que es el profe, Ah, que bueno, se ahí. está pegando. Okay. Es la lluvia. ¿Soy yo el culpable, sí o no? Es que yo Personas lo que lo escucho súper escuchan. bien, nítido, Para no mí, sé. Bueno, que todos los que dijeron que no, ya perdieron el curso, los que dijeron que sí, los que dijeron que no es culpa mía, pasaron, los que sí, nos vemos el próximo trimestre. Listo. Ok, no, gracias Karina, cualquier cosita ahí, igual vuelvo en el video, se puede explicar y si no al final el concepto, hacemos preguntas. Ok, vamos a ver, las empresas, por ejemplo, Amazon, empresas como Toyota, cualquier empresa grande, entre más valor
más valor tenga esa empresa, entre mejor haga las cosas, más valor del mercado adquiere. Las empresas generalmente existen lo que se llaman socios, y esos socios tienen acciones. Las acciones son un título que le da a la persona la posibilidad de recibir dinero o a cambio de esa acción que la persona tiene. Por ejemplo, digamos que todos nosotros nos creamos una empresa, entonces repartimos, cada uno va a hacer una inversión. Obviamente, cuando usted invierte en una empresa, cuando usted invierte para un negocio, usted lo que busca es que ese dinero que invirtió pues le genere intereses y regrese mucho más dinero a usted. Entonces, las empresas adquieren lo que se llama el valor de mercado, es cuánto valor tiene esa empresa a nivel internacional. Hoy por hoy, por ejemplo, las empresas de las tecnologías, a partir de lo del COVID, sus acciones, el valor de esas empresas subieron mucho más porque sus productos se vendieron más, porque la gente adquirió más de los diferentes servicios que vendían. Entonces, entre más ventas, entre más importancia adquiere esa empresa a nivel internacional, a nivel nacional, pues el valor de esa empresa sube. Y cada acción, digamos, esa acción que tienen las personas sobre esa empresa, pues obviamente su valor sube. Entonces, hoy por hoy se escucha hablar mucho de Forex, de invertir, de que si invierte en Amazon hubiese ganado tanto, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas lo que sacan son acciones y dicen, ok, estas son las acciones de la empresa y el que tenga más acciones, pues es el que, básicamente es el que manda, ¿ok? Entonces, entre más valor adquiere una empresa, eso hace que la gente invierta más y quiera comprar más acciones de esa empresa y por ende ser el dueño casi que de la empresa. Entonces, en este caso, entre más una empresa logre tener procesos claros, ordenados, que es una empresa que trabaja bien su dinero, que es una empresa que sabe invertir, que crece, que trabaja bien con sus colaboradores, pues obviamente eso la hace más atractiva y eso hace, por ejemplo, WhatsApp. Todos saben que WhatsApp fue una aplicación que se inventó alguien que tal vez le haya costado, no sé, $100,000 producirla y empezar a comercializarla. Pero se empezó a volver tan famosa, la gente empezó a bajarla, a adquirir la aplicación, que llegó la gente de Facebook y la compró en $16,000 millones. ¿Cuántos son $16,000 millones? Mucho Demasiada dinero. plata. Muchos millones. Si usted se siente a escribir los ceros, en una hoja no le va a alcanzar. Es mucha plata, tanta que usted y yo no nos podríamos imaginar. Viviría usted y 1,000 generaciones más con ese dinero. ¿Ok? ¿Por qué Facebook, o por qué este chaval, Mark Zuckerberg, fue el que compró una aplicación tan interesante como esta? Que al principio no era nada así muy llamativa, porque la gente la empezó a utilizar. Y los beneficios de comunicación que WhatsApp al día de hoy produce, eso hace que gane valor comercial. Entonces eso hace que la gente, las empresas compren inviertan en ese tipo de empresas, porque mucha gente lo utiliza, porque otros van a invertir en publicidad, porque generan datos, porque cada vez que usted utiliza alguna aplicación de esta, usted genera datos y eso genera información para que las empresas le vendan a usted productos y servicios que usted no necesita, pero que usted va a comprar, porque eso son ahí para entrar a comprar, no, eso no es así. Pero así aplica con muchas personas. Entonces, por eso es que llega Zuckerberg y dice, ok, vean, que inventó WhatsApp, no recuerdo su nombre, le doy $16 millones o le doy $16,000 millones por esa aplicación. ¿Usted qué diría? ¿Sí o no? Sí. Obvio. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene que invertir más. Lo que usted esperaba ganar, alguien llegó y se lo pagó. Claro, este otro más vivo y le sacó el triple de eso. Entonces, así pasa. Por ejemplo, aquí han venido organizaciones, empresas y han comprado, han absorbido a otras empresas por la marca, por lo que producen. Entonces, así es como se juega el mercado.
Entonces, por eso es que uno escucha hablar que si las acciones de las empresas bajaron, que si hay pérdidas en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de valor, pues está relacionado con todo eso y por eso las empresas, cuando usted invierte, siempre hay un grado de incertidumbre. Por ejemplo, el día de mañana se caen los precios del petróleo o suben los precios del petróleo, entonces eso va a afectar. Por ejemplo, todos conocen al gran Michael Jordan. ¿Saben quién es Michael Jordan? El que me diga que no lo quedo inmediatamente. Obvio. Ok. Un muchacho que juega con una bola. Ay, hágame el favor, elimínenme a Adela y este grupo, pero No sé quién es. Warner va detrás. O sea, por favor. Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de cualquier deporte. O sea, lo máximo en baloncesto a nivel mundial. Ok, Michael Jordan es una persona que por su marca, por lo bueno que fue jugando baloncesto, creó toda una marca alrededor de él, que hoy por hoy es una de las más grandes en temas de uso de ropa deportiva. Pero aparte de eso, él también invirtió en otros negocios. Y con esto del COVID, algunas de sus empresas o de sus inversiones, digamos, el capital, el patrimonio de Michael Jordan se trazaba en alrededor de 2.600 millones de dólares. O sea, eso es un cachimbazo de plata. Se estima que con este tema de la pandemia ha perdido alrededor de 500 millones de dólares en 8 meses. O sea, que su patrimonio se perdió porque sus empresas dejaron de vender, porque perdió valor en el mercado. Entonces, hay empresas que de un momento a otro están arriba y pierden por alguna situación externa del mercado. Señorita. ¿Y por qué ese mae se vino abajo? Ok, no me lo vuelva a decir más porque la quedo. Dígame, don Michael Jordan. ¿Okay? Porque sus inversiones no solamente están en el tema de ropa deportiva, también él compró un equipo de baloncesto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con el cierre de las actividades? La gente dejó de ir a los estadios, la gente dejó de invertir. Voy a hacer un paréntesis. Warner, hágame el favor. ¿Cómo va a decir usted que Michael Jordan? Bueno, sí, es el más de la media docena. Ay, por Dios. Bueno, de ahí salió el nombre de él. O sea, pues, obviamente es una tiquiciada, pero sí, realmente ahí salió. Pero igual Warner está quedado. Por Dios, ¿cómo va a decir usted que es una media docena? Ay, Dios mío. Cultura general, pero son bromas. Ok, entonces, Alondra, sus inversiones, o sea, se vinieron abajo porque sus empresas dejaron de vender. Entonces, es lo que le ha pasado, por ejemplo, a algunas universidades privadas y públicas, digamos, los ingresos se cayeron, equipos de fútbol que han quebrado porque al no haber partidos de fútbol, al no haber gente en los estadios, al no haber otro tipo de inversiones, pues obviamente empiezan a tener pérdidas, ventas, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, aquí varias empresas se han anunciado hoteles que han quebrado, todo ese tipo de cosas. Entonces deja de ser atractivo y es mejor cerrar el negocio que eso. Entonces eso hace que el dueño de eso pierda mucho dinero porque sus inversiones no están generando plata. Por eso se dice que algunas veces, entre más alto sea el riesgo de una inversión, pues mejor se paga. Pero eso es un tema que ustedes lo verán en administración financiera y no voy a ser yo el que los atormente. Pero más o menos les quedó claro. Pregunta. Dime. Es que es con respecto a lo que estaba diciendo antes, que ese mae de Facebook vino y le compró WhatsApp al otro señor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este señor de Facebook vino y le compró eso, o sea, por tanta plata? Si, digamos, o sea, mi pregunta es, ¿dónde está el negocio de WhatsApp? Porque uno no paga por WhatsApp y es un servicio o una aplicación que uno tiene gratis, no hay que pagar nada. Entonces, o sea, ¿nada más el MAE es por prestigio o por qué? No. Ok, ya te voy a explicar. ¿Quiere meter los anuncios? Por las millones de personas que lo utilizan. Sí, por lo viral que es WhatsApp, ellos obtienen una ganancia. Okay. Yo creo que es por el porcentaje de perdón, profe. Creo que es por el porcentaje de personas que descargan la aplicación, le generan
una ganancia a ese muchacho, Mark Zuckerberg. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Funciona como YouTube, ¿no? Correcto. Ok, vamos a ver aquí, solo para darles un número más exacto. Vamos a ver, a nivel, para el 2021, 4.600 millones de personas alrededor del mundo tienen acceso a Internet. ¿Ok? 4.600 millones. Somos alrededor de 6.000 millones de habitantes. ¿Ok? Entre los que mueren, entre los que nacen y se van. El hecho de usted tener una aplicación que utilicen miles de millones de personas hace que esa aplicación, pues obviamente genere mucho interés de mucha gente para publicitar, pero principalmente es un tema de datos. ¿Por qué datos? Porque lo que les explicaba antes, cada vez que usted utiliza utiliza una aplicación, usted deja información. Esa información tiene mucho valor para las empresas para poder venderle productos. Por eso la bronca con WhatsApp, esto de que los cambios en los términos, el tema del GPS, la localización, que si usted acepta que si me van a investigar las habladas que me pego, entonces aquí ya salía aquel meme de que los de la reforma saben su nombre y su número de teléfono y su cédula, no van a saber. O sea, entonces, para contestarle a Londra, tiene que ver uno, cuando la aplicación salió, empezó a crecer muy rápido. Entonces, ellos valorizan el hecho de invertir en una aplicación que ya está posicionada en el mercado, a yo crear una que no sé si va a tener el mismo pegue. Entonces, cuando ya WhatsApp estaba funcionando y empezó a subir de cantidad de usuarios, obviamente, alguien con tanto dinero como Mark Zuckerberg, el de Facebook, le es mejor llegar y decirle al que creó la aplicación, vea, le ofrezco tanto dinero por esa aplicación. ¿Qué se ahorra el otro chavalo? El tener que generar todo un proceso de comercialización mucho más enorme que con el tiempo usted no sabe si va a adquirir el mismo. Probablemente Zuckerberg ya haya recuperado esa inversión hasta unas 2 o 3 veces, pero en este caso, por eso es que él invirtió. Entonces, ¿qué le genera? Bases de datos de información increíble que se le venden a empresas, que se le vende a la misma Facebook. ¿Para qué? Para comercializar. Y recuerden que las redes sociales, lo que son los canales de televisión, las noticias, todo se mueve por publicidad. Entonces, entre más usted, más alcance tenga, más gente lo use, más gente lo vea, mucho más posibilidad tengo yo de vender cosas. Entonces, eso hace que se vuelva muy atractiva. Entonces, por eso es que, vamos a ver, le hago la siguiente pregunta, como lo que usted dijo, Alondra. Si es gratis, ¿dónde está el negocio? Si algo es gratis y genera tanto, ¿dónde está el negocio? ¿Quién es el negocio? El negocio es la persona. ¿Me entiendes? En este caso somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos más ricos a un montón de gente en YouTube, hacemos más ricos a un montón de gente en Facebook. O sea, ¿por qué? Porque entre más naveguemos, entre más esa gente, las empresas van subiendo su valor, porque ahí es donde usted quiere estar, ahí es donde usted quiere pactar su publicidad. Entonces, digamos, cuando usted escucha estos más, perdón, es muy yo que está hablando con estudiantes, y no utilizo esa palabra generalmente, me disculpo, cuando usted escucha a esta gente, a estos empresarios, decir que van a crear un proyecto para que llegue Internet a las selvas del Amazonas, a los lugares más escondidos de Asia, a los desiertos en África, o sea, no es por un tema que la persona, el pobrecito indígena que está allá en el Amazonas tenga internet, tenga acceso al mundo. Es porque entre más personas, ahora sí, tengan acceso a internet, más van a utilizar sus aplicaciones, más van a estar conectados y obviamente más exposición van a haber de marcas para las empresas.
Ahí es donde está el negocio. O sea, créanme que estos chavalos, todo el romanticismo del ¿cómo se llama? De andar haciendo cosas gratis, nada es gratis. Nada es gratis. Y es así, y así funciona el mundo de los negocios de las redes sociales y de estas páginas. Por eso es que esas empresas como Zoom era cualquier aplicación hasta antes de la pandemia. Cuando se vino esta situación de la pandemia y las reuniones virtuales y las clases virtuales, adivine quién no perdió un solo 5. El mercado internacional no se ha caído porque las empresas, las TICs, las redes sociales, todas estas empresas de tecnología, no, o sea, más bien adquirieron mucho más valor. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos usuarios las estaban usando. Entonces, ¿dónde está el negocio? Ahí. Y así se va a comportar esto durante los próximos años. Entonces, por eso es que cada vez más va a estar digitalizado. ¿Ustedes han visto cómo ganan los youtubers en plata? Con visualizaciones. Por visualizaciones. No es con los anuncios. Entre más gente, no, a ellos les pagan, sí, obviamente ese es el resultado. Entre más gente, el negocio de YouTube es, publique usted un video, y entre más gente le dé me gusta, y entre más gente se inscriba a su video, entre más gente lo visite y lo vea, nosotros le vamos a pagar. ¿Por qué? Porque entonces usted está viendo un video y de pronto le aparece McDonald's, UTN, y usted también está viendo un video súper interesante y le aparece un anuncio. Para que ese anuncio esté ahí es porque alguien pagó por estar ahí. Hoy, ¿por qué la nación le da tan duro a las universidades públicas y por qué todo lo que el gobierno hace es buenísimo y lo que hacemos nosotros es una porquería? Porque la nación está quebrado. Canal 7 está quebrado. Entonces, lo único que le puede pagar anuncios es el gobierno. ¿Por qué? Porque las empresas ya no van a invertir esos millones que se invertían antes. Esta gente de la nación, mi papá trabajó muchos años para la nación, entonces un anuncio en la nación costaba 2 millones un cuadrito. Y dependiendo de la cantidad de días. ¿Para qué voy a pagarle yo a un periódico si puedo tener un anuncio en Facebook que lo ven miles de personas? ¿Me entienden el negocio? De eso se trata. Entonces, por eso es que esta gente busca que más gente esté conectada, porque entre más usuarios hayan, más negocios hay, más plata ganan ellos, más valor adquieren sus empresas, y por eso tienen esas millonadas de millones de dólares. Por eso es que, digamos, ustedes nunca deben creerse el cuento de que con la internet va a haber mayor equidad a nivel mundial. Eso no es cierto. O sea, va a haber mucha gente, va a haber poca gente con mucha plata que pueden quebrar gobiernos, que pueden generar negocios como el COVID y hacer que mucha otra gente no tenga nada. Esta gente esta hora del COVID reventó empresas a nivel y está reventando gobiernos. O sea, países que se fueron a la quiebra, negocios que se fueron a la quiebra por un virus, que hasta hoy en día me mantengo en una opinión muy personal, pero esto no salió de la nada. O sea, a grandes luces eso es un negocio. De pronto las vacunas que duran 6 años para salir, para hasta 10 años para salir al mercado, duraron 6 meses. O sea, hay que ser muy ciego para no ver realmente lo que pasa. Por eso es que ustedes tienen que tener un propio criterio. Ustedes no se pueden, perdón la palabra que voy a utilizar, no se pueden ir de babosos o babosas por lo que dice Canal 7, por lo que dice La Extra, por lo que dice el otro, por lo que dice un profesor de la UTN. O sea, ustedes tienen que tener su propio criterio y analizar. Entiéndame, el mundo se mueve por negocios. Las guerras que han habido mundialmente siempre han estado por negocio. Estados Unidos no se fue a meter a Vietnam por un asunto de ir a proteger a los chinitos de Vietnam. Fue porque había una situación de posición de Guerra Fría y un montón de cosas. Cuando se fueron a Irak, no se fueron por ir a liberar Irak, se fueron porque Irak maneja los mayores, uno de los más grandes, ¿cómo se dice? Petroleras, no. Yacimientos de petróleo. ¿Por qué han querido quebrar Venezuela? ¿Por qué no han podido sacar a Venezuela? O sea,
porque igual Venezuela es un desastre, pero igual porque Venezuela tiene también yacimientos de petróleo único. Venezuela debería ser uno de los países millonarios del mundo, pero igual ahí tiene una serie de ladrones que han quebrado eso. Entonces, siempre, digamos, un virus que se le encuentra una solución, que mata a un montón de gente, la mayor justificación es jugar con el miedo. Entonces se crea la vacuna y ¿quiénes son los que ganan en esto? ¿Se creen que todas esas vacunas que llegan a Costa Rica no tienen un valor? Claro, valen un montón de plata. ¿Quién se hace millonario? Las farmacéuticas. ¿Qué necesitan las farmacéuticas? ¿Que haya gente sana? No, necesitan que haya gente enferma, porque si no su negocio se cae. Pero igual, eso es un tema para otro día. Eso es un tema para una pizza. Ya me fui. Ahora, después de la clase, profe. Es un tema muy bueno. Sí, pero ya me fui por otro lado y ya hay gente que, profe, cállese. Ok, la puerta después. Ok, volviendo, todos, digamos, en las empresas se establece un sistema, recuerden que un sistema es una serie de procesos, de pasos que se utilizan para un fin. En este caso, a nivel empresarial, se dice que todo sistema de riesgos tiene que estar establecido por un ámbito interno donde las gerencias, el personal, todo está muy claramente definido, está muy bien organizado, la gerencia está comprometida con temas de control. Hay una fijación de objetivos y se establecen estándares para medir posibles factores que puedan hacer que el riesgo aumente o baje a nivel empresarial. Debe haber una respuesta al riesgo, deben haber actividades de control, o sea, hay controles para el uso de los recursos, de las personas, los activos de la empresa, los activos financieros, las inversiones que se hacen y sobre todo hay un trabajo de comunicación muy fuerte con los empleados, con los subalternos, con las gerencias, en todo. ¿Para qué? Para que la empresa cuide. Recuerden que cada 5 que un inversionista invierte, lo que quiere es recuperar 2 5. Entonces, por eso es que se habla de control y riesgos. A nivel también de administración, ya para ir finalizando, se habla de riesgos de mercado. ¿Qué es un riesgo de mercado? Es cuando las personas, digamos que cuando se hace una inversión y pues lo que hablábamos, ¿verdad? Que suba el tema del petróleo, baje el dólar y todo eso puede hacer que el valor de la empresa caiga. ¿Qué significa? Riesgos de crédito, es más con empresas a nivel financiero, es cuando se adquieren préstamos o se presta dinero y que haya un incumplimiento de las obligaciones de las personas, que no paguen, por ejemplo, los bancos con aspectos de mora. O sea, cuando usted está en negocio bancario, usted sabe que su función es atraer dinero y prestar ese dinero. Entonces, cuando la gente no paga, aumenta el riesgo de los créditos, o sea, y por eso muchos bancos han quebrado. Riesgo de liquidez es cuando las empresas tienen muchos activos, edificios, pero no tienen plata, o sea, no tienen el efectivo. Y eso es también, hay que medirlo, que pasa mucho. El riesgo operacional, que las operaciones de la empresa salgan mal, que hayan accidentes. ¿Recuerdan cuando les hablé de esta herramienta de los 5 por qué? ¿Por qué una persona sufrió un accidente y se quebró? Porque había un poco de aceite en el suelo, porque había un poco de aceite en el suelo, porque una máquina tiró un poco de aceite. ¿Por qué la máquina tiró aceite? Porque el tema de que no se le dio mantenimiento. ¿Por qué no se le dio mantenimiento? Porque la persona encargada de hacerlo no lo hizo y eso generó pérdidas. Una persona que hay que pagarle todas las situaciones de riesgo de ley, todo ese tipo de cosas, medicinas y preponerla, y todo esto tiene un costo. Riesgos legales, cuando hay problemas a nivel, obviamente, legal, y así, etcétera, etcétera. Riesgos económicos, riesgos en recursos humanos, y básicamente al final, pues obviamente la función de una gestión de riesgos es evitar los riesgos, prevenirlos, mitigar los efectos de los riesgos y darle control y monitorear siempre los riesgos. ¿Ok? Chicos, básicamente ese es el tema de